teníamos que analizar un poquito lo que deja la ley aprobada, que por cierto ahora tiene que volver a la Cámara de Diputados, y cómo queda finalmente. Hay algunos puntos que se sacaron, el tema del impuesto a las ganancias, a los bienes personales, qué pasa con otras cuestiones, el paquete fiscal, qué se aprobó, qué no se aprobó, y la reacción de los mercados hoy. Bueno, de algunas cositas vamos a charlar, como siempre, con José Pepe Simonella, que es nuestra biblioteca de consulta permanente. Pepe, ¿cómo te va? Buen día. Aquí estamos saludándote. Buen día, Néstor, y equipo, un gusto. Buen día. Bueno, Pepe, ¿qué se espera para el día post, para hoy, en cuanto a la reacción de los mercados, bueno, la renovación de los swap? Bueno, los mercados van a reaccionar bien. Como bien decís, ha habido dos buenas noticias, ¿no? Una es la renovación del swap, que generaba mucha preocupación, porque había que devolverle, si no, 5.000 millones de dólares a los chinos entre este mes y el mes que viene. Claro. Las reservas y las reservas del Banco Central están a cero, digamos. Ha logrado revertir de una reserva netas negativa de 11.000 millones a cero, lo cual hace buena noticia, pero esto le iba a generar un esfuerzo muy grande. Se prorrogó hasta el 26, esa es una buena noticia. Y la otra buena noticia es la aprobación de la ley bases, porque esto le permite al gobierno demostrar que tiene capacidad de generar los consensos mínimos que le permitan transformar el ajuste, que hasta ahora en gran medida ha sido por licuación, en ajustes que sean mucho más estructurales, ¿no? Así que me parece que los mercados van a reaccionar con el dólar tranquilo o a la baja, con las acciones subiendo y con los bonos subiendo muy fuerte. Pepe, un poco lo que está preguntándose ahí la gente y está en el graph de la pantalla. Bueno, ¿qué pasa con el monotributo? ¿Qué pasa con bienes personales? ¿Qué pasa con ganancias? Que finalmente ese artículo fue vetado, creo que 41 a 37 se rechazó. Ese es el de ganancias. El que fue rechazado fue el impuesto a las ganancias y el impuesto a bienes personales. A bienes personales. ¿Qué futuro tiene eso? ¿Cómo sigue esa historia? Bueno, esto vuelve ahora a diputados, quien tiene dos alternativas. Puede insistir con la ley que propuso, con las modificaciones que propuso en ambos impuestos, o puede aceptar lo que le dice el Senado. Guillermo Franco ha dicho, vamos a insistir de diputados, porque diputado estaba convencido de que era una buena ley. Y no creo que entre el 30 de abril y hoy hayan cambiado de opinión. Así que veremos si vuelven a insistir con el impuesto a las ganancias, que recordemos, hablamos de impuesto a las ganancias, pero es la incorporación nuevamente de los trabajadores en relación de dependencia, la cuarta categoría. La modificación que hizo Massa a finales de año no entraría. Entonces, bueno, eso es lo que vuelve. Monotributos sí se aceptaron los cambios, con lo cual cambian las escalas. Vamos de 16 millones, que era el máximo, a 68 millones, lo cual es una buena noticia al monotributista. Yo decía la mala noticia es que le aumenta también lo que tiene que pagar los monotributistas, pero sí van a permitir que todavía queden en monotributo y no tengan que saltar al régimen general. Y la otra modificación potente para aquellos que estaban en servicio al límite de la categoría H es que ahora todas las categorías van a poder ser utilizadas independientemente de que si se vende servicios o bienes, como era antes, que estaban limitadas las últimas tres categorías, solo la venta de bienes. Es una buena noticia, José, decíamos ayer acá con los compañeros en el programa, esto del monotributo, porque le permite a aquellos que son cuentapropistas, que tienen una pequeña pyme, que tienen a lo mejor un par de empleados, aumentar la facturación sin tener que ingresar en el régimen general. Le recordamos a la gente que el régimen general tiene que pagar ganancias, tiene que pagar el IVA, tiene que pagar una serie de impuestos. ¿Ingresos brutos también? Ingresos brutos, que en el monotributo está incluido ingresos brutos, pero tiene que pagar una serie de impuestos que con el monotributo se los ahorra, ¿no? Sí, claramente, y aparte la carga operativa que implica el régimen general, ¿no? Hay que hacer las declaraciones mensuales de IVA, hay toda una tarea operativa también grande. Así que yo te diría que sí es una buena noticia para los monotributistas, también para aquellas empresas pymes, no pymes, digamos, para las empresas en general y los contribuyentes en general que tengan deudas tributarias
en la seguridad social e incluso aduaneras se aprobó la moratoria. Esa moratoria va a ser para deudas hasta el 30 de marzo del 2024 incluidas, y todo aquel que lo paguen antes del 30 de septiembre va a tener una reducción de los intereses, tanto los resarcitorios como punitorios, del 70%. O sea, va a ser una buena posibilidad para que algunos contribuyentes puedan ponerse al día. Y la otra noticia también importante es que se aprobó el blanqueo. Este blanqueo que le permite a los contribuyentes que no hayan declarado activos a por hasta $100.000 hacerlo de manera sin costo alguno. Claro. Aquellos que tengan más de $100.000, dependiendo cuándo los declaren, por el monto que superen los $100.000, y hasta también, de nuevo, los que tengan hasta el 30 de septiembre va a pagar el 5%, entre octubre y diciembre van a pagar el 10% por el excedente de los 100.000, y para los que tengan, lo que lo hagan a partir de enero y hasta marzo, que es cuando termina la posibilidad del blanqueo, van a pagar un 15%. Esto es una buena posibilidad para muchos ahorristas que fueron comprando dólares de manera ilegal en el mercado blue, digamos, con dinero blanco, pero la compra en sí no la podían declarar. Ahora tienen la posibilidad de declararla y sin costo alguno. La idea del gobierno es que desatesoren la plata que está guardada y vuelva al sistema financiero, para que de esa manera pueda ser prestada y entrar en los beneficios de lo que se conoce como multiplicador del crédito. José, ¿van a volver las tasas atractivas en los bancos? Creo que... El plazo fijo. Los plazos fijos, claro, casualmente, que es lo que le importa también un poco a la gente, aquel que tiene un pequeño ahorrito, una platita que le sobre. ¿Van a volver algunas tasas importantes o todavía no? No, yo te diría que todavía no. La tasa va a seguir estando alrededor del 30%. Sí, Caputo ayer ha dado una noticia y ha dicho que no va a continuar esta baja de tasas que venía produciendo en el Banco Central para... Que fue muy brusca, por otra parte. Pero sí, pero hay que esperar para que la tasa se transforme en real positiva a que la inflación continúe bajando. Probablemente el gobierno hoy termine con la trilogía de buenas noticias cuando anuncie el índice de inflación, que le va a dar entre 4 y 5. ¿No? También recordémosle a los oyentes que no es lo que sienten en el supermercado, porque alimento va a estar alrededor del 6. Lo que pasa es que acá se ha contabilizado una devolución de las prepagas y se ha demorado el aumento de tarifas para el mes siguiente. Pero bueno, digamos, de todos modos es una buena noticia que puede dar el gobierno. Así que... Discúlpame que te interrumpa y perdóname que vuelva sobre ganancias, que es lo que tanto preocupa a los trabajadores. En el caso de que Diputados insista, quedaría en el piso 2.200.000 para los casados, 1.800.000 para los solteros, y se eliminaría esta diferenciación para los trabajadores de la región patagónica y pagarían todos. ¿Cómo crees que puede llegar a darse? ¿Cómo queda hoy? ¿Cómo queda hoy? Y lo otro, porque tengo entendido que se modifica también la alícuota, con lo cual se pagaría mucho menos. Aquellos que sean incluidos por el régimen de ganancias terminarían pagando mucho menos de lo que pagaban antes. Sí, porque lo que preveía era digamos, una progresividad en la alícuota, que partía del 5% y terminaba en 35%. Entonces, aquel que tiene que pagar no comienza pagando una alícuota muy alta, como es ahora, sino que empieza pagando una alícuota más baja y va aumentando en función de que vaya excediendo el mínimo no imponible. Pero es cierto que el mínimo no imponible baja. Lo que pasa es que el diputado tiene que insistir o tiene que aceptar lo que dijo Senado. No puede continuar metiendo modificaciones, ¿no? Así que de insistir en esto, como decís vos, el mínimo no imponible bajaría para 1.800.000 para los solteros y a 2.200.000 y pico para los casados con 2 hijos, pero sí estarían grabados, no habría la diferenciación entre los patagónicos y el resto. Por eso es que los patagónicos se opusieron. Vos fíjate que es
el que más votos consiguió Claro. 41 votos de rechazo, Exacto. cuando en realidad eso quiere decir que gente que apoyó en general y que apoyó la ley Bases Tal cual. no apoyó ganancia. El que más rechazo tuvo fue ganancia. Exacto. Probablemente el diputado, por lo que ha dicho Franco, insista y se termine aprobando. Pero hasta ahora hay que decirle que rige lo que se aprobó en el periodo de Massa, al final del periodo de Massa. Bien. Una buena noticia para los trabajadores, pero una mala noticia para las provincias, José, ¿no? Recordemos Tal que cual. el impuesto a las ganancias se coparticipa y es una plata menos que va a recibir las provincias. Tal cual. Por eso es que acá hay que ver cómo han jugado las provincias, porque obviamente una realidad tienen las provincias del sur y otra realidad las provincias del norte. Acá la provincia del norte prácticamente casi todos tienen un salario vinculado al sector público, gran mayoría, con lo cual casi no están alcanzados por impuestos a las ganancias. Mientras que lo del sur, vinculado al petróleo, vinculado a la pesca, tienen ingresos mucho más altos porque es más caro vivir en el sur, y eso hace que también tengan problemas los gobernadores del sur para aceptar un monto tan bajo del mínimo no imponible. Pepe, ya para ir terminando, te quiero preguntar, porque nos hemos un poco perdido al final, y me imagino son tantos los abuelos que nos están mirando. Sí. ¿Cómo queda el tema jubilatorio hoy? Porque eso no, que quedó afuera, ¿no? Lo que se aprobó en diputado. Al final, ¿cómo va a quedar? Eso no se trató. Eso no se trató. Al final, ¿cómo va a quedar la jubilación ahora? En el caso de la moratoria, continúa vigente. Para todo aquel que esté en condiciones o que estaba en condiciones de sumarse a la moratoria, no se aceptó el hecho de dar de baja la moratoria previsional. Así que eso también es una buena noticia para muchos trabajadores que le faltan años para jubilarse, lo van a poder hacer por moratoria. Obviamente que desde el punto de vista fiscal es un esfuerzo muy grande, para lo cual para el gobierno es una mala noticia en este objetivo que reafirmó ayer el presidente de que el déficit cero es una cuestión innegociable en su gobierno. Bueno, Pepe, como siempre, muchísimas gracias. Queríamos tener un pantallazo así a grandes rasgos de lo que se aprobó. Después, a medida que se vayan conociendo más detalles, por supuesto lo vamos a profundizar, pero por lo menos un lineamiento general y una orientación como hacemos siempre cada vez que te consultamos. Un abrazo grande, Pepe. Un abrazo grande y muchísimas gracias a ustedes por llamar. Por favor. Bueno, ahí está la palabra de José Pepe Simonella.